Hola mis queridos seguidores, hoy estoy aquí con un tema muy diferente. Hablaremos de las declaraciones muy notables de Elçin Sangu y Aybüke Pusat, las estrellas rutilantes del mundo de la televisión turca, de que ya no participarán en la serie. Aunque estos dos actores figuran desde hace muchos años entre los nombres más populares de las pantallas, están experimentando un gran cambio en sus carreras. Entonces, ¿es posible volver a verlos en la serie? Echemos un vistazo entre bastidores a esta noticia. Empecemos por Elçin Sangu. Si recuerdas, Elçin Sangu ha atraído la mayor atención en los últimos años con la serie Stickman y se ha ganado una enorme base de fans con su exitosa actuación. Recientemente, sin embargo, algunas declaraciones de Elçin escandalizaron a sus fans. En sus publicaciones y entrevistas en las redes sociales, llamaron mucho la atención los momentos en los que dijo: "No quiero participar más en series de televisión". Elçin Sangu explicó que tras años en la industria televisiva turca, ahora piensa que trabajar en el mismo ambiente la perjudica. Dice que ha perdido su antigua ilusión y alegría por las series y que tener que ser una artista constantemente supervisada la asfixia. Elçin dijo lo siguiente en sus declaraciones: "Estar en televisión se ha convertido en algo que coarta mi libertad. Ahora quiero centrarme en proyectos en los que me sienta más libre como artista. Este cambio en mi carrera es quizá la decisión correcta". ¿Cuáles podrían ser las razones subyacentes? Quizá Elçin Sangu esté expresando su rebelión contra las presiones políticas, los procesos de producción constantemente controlados y las limitaciones creativas de la industria televisiva turca. En sus declaraciones de vez en cuando, Sangu ha afirmado que busca otras vías para su libertad personal y la pasión por su arte. Y vamos con Aybüke Pusat. Desde hace algún tiempo, la gente en Turquía ha comenzado la resistencia contra el comportamiento del gobierno actual y las dificultades económicas. Aybüke Pusat es uno de los nombres que apoyan el boicot iniciado por el pueblo. Pusat, junto con un grupo de famosos, inició una protesta contra el canal de televisión gubernamental en las redes sociales después de que la eliminaran de la serie Organización. Pero, por desgracia, esta medida creó una gran polémica y finalmente Aybüke Pusat fue eliminada de la serie Teşkilat. Después de eso, hubo mucho apoyo de nombres famosos, pero todo tenía un precio. Aybüke Pusat anunció que ya no quería participar en la serie y decidió retirarse por completo de este sector. Se puede considerar una especie de declaración de libertad. Declaraciones de Aybüke. Creo que ya no tiene sentido para mí participar en series de televisión. No queda libertad en este sector. Quiero hacer mi arte en otros campos. Entonces, ¿qué hay detrás de la decisión de Aybüke Pusat? Aybüke alcanzó un gran éxito a una edad temprana, pero el precio de este éxito fue estar bajo control y presión constantes. Anunció que los límites creativos de la industria de las series la han exprimido y por eso ahora ha decidido embarcarse en otro viaje. Ambas han sido reconocidas como estrellas rutilantes de las pantallas de televisión durante años, pero recientemente Elçin Sangu y Aybüke Pusat han decidido dar un giro importante a sus carreras. Detrás de esta decisión no solo están sus deseos individuales, sino también su reacción a las presiones del mundo televisivo. El dúo ha anunciado que ya no quiere formar parte de este sistema y que no estará en las pantallas. ¿Por qué han tomado esta decisión? Estas declaraciones de Elçin y Aybüke revelan cuán grande es la presión de la industria televisiva sobre los artistas. Ambos actores participaron durante años
en las series más populares de la pantalla. Sin embargo, con el tiempo, se encontraron en un entorno que les controlaba constantemente, rodeados de límites creativos y que restringía su libertad. Y finalmente, se posicionaron en contra de este sistema y dijeron que no volverían a participar en la serie. En los últimos años, los jóvenes actores, como Elsin y Aibuke, están hartos de las presiones del mundo de la televisión. La supervisión constante en las series de televisión, la falta de libertad creativa en los guiones y las expectativas del público hacia los artistas obligan a muchos artistas a rebelarse contra este sistema. Elchin Sangu y Aibuke Pusat, que han soportado estas presiones durante años, decidieron retirarse de las pantallas diciendo «Basta ya». Esta decisión refleja una realidad a la que se enfrentan no solo ellos dos, sino también muchos jóvenes artistas de la industria. El arte debe ser libre. Estos dos nombres, que han protagonizado durante años los proyectos más vistos de la televisión turca, se han convertido en iconos, pero ahora se niegan a salir a escena. ¿Por qué? Porque a veces las series de televisión tratan a los artistas como meros personajes y ponen límites a sus emociones reales, su potencial creativo y sus vidas. Elchin y Aibuke decidieron centrarse en sus propias vidas en lugar de formar parte de este sistema, bien contra el viejo orden del mundo televisivo. En otras palabras, esta decisión de Elchin Sangu y Aibuke Pusat puede haber animado también a otros artistas del sector. Estas decisiones son quizá el presagio de una nueva era, la era de los artistas que defienden sus propias identidades, voces y libertades en la pantalla, sin limitarse a actuar como quieren los guiones y el público. Elchin y Aibuke pueden ser pioneros de esta nueva era. La decisión de Elchin Sangu y Aibuke Pusat de retirarse de las series de televisión no es solo un punto de inflexión en la trayectoria profesional de ambos actores, sino también el presagio de un importante viento de cambio en el mundo de la televisión turca. Los artistas prefieren ahora aparecer en las pantallas no solo en función de las expectativas de los demás, sino también en consonancia con su propia libertad y visión creativa. Este audaz paso marca quizás el fin de una era y el comienzo de una nueva. Demuestra que las estrellas que vemos en pantalla no solo actúan, sino que también están decididas a defender sus propias vidas y libertades. Elchin y Aibuke quieren expresarse más libremente en sus futuros proyectos, y esto puede animar a otros artistas de la industria. ¿Cree que este viento de cambio se limitará solo a dos nombres? ¿O que otros artistas también saldrán de las pantallas y emprenderán sus propios viajes? No olvides compartir tus comentarios con nosotros a continuación. Nos vemos en nuestro próximo video. Adiós.